Bien, buenos días para todos, que tengan un buen jueves. Vamos a continuar con la parte de fundamentos y definiciones de los elementos de los mecanismos. Estábamos hablando de los eslabones, que son una parte fundamental de los mecanismos, ¿sí? Además de las juntas, como vamos a ver ahora. Entonces, no sé si dije buen día. Buenos días para todos, sí, sí dije buen día. Entonces, estos elementos, dijimos, los eslabones y las juntas, ¿sí? Son elementos que son comunes a todos los mecanismos, ¿sí? A los mecanismos que llamamos eslabonamientos, como los que vamos a conocer como cuadrilátero articulado, mecanismos de manivela biela corredera o manivela corredera, ¿sí? Como otros tipos de mecanismos que se derivan de estos mecanismos, como ya vamos a ver, que son los mecanismos de leva, engranajes, bandas, cadenas, ¿no? Que son mecanismos asociados a estos mecanismos, o que como he dicho antes, que son variantes de este tipo de mecanismos, que son los eslabonamientos, los cuales se componen de eslabones y juntas. ¿Qué es lo que es un eslabón? Un eslabón lo vamos a definir básicamente como un cuerpo rígido. Nosotros nos vamos a manejar en esta materia con eslabones, los cuales va a ser un cuerpo rígido, que va a tener una forma y que va a tener masa, que por el momento, durante lo que se denomina la síntesis, que ya sabemos qué es lo que es, y el análisis cinemático, nosotros vamos a considerar que no tienen ni forma ni masa. Son básicamente eslabones esqueléticos, ¿sí? Representados por una línea, mejor dicho, por un segmento, ¿sí? Que tiene principio y final, y que lo que a nosotros nos interesa es estudiar cómo se mueve, cuál es, y si va a cumplir con ciertas especificaciones de movimiento. Estos eslabones, entonces, como acabo de decir, va a ser un cuerpo rígido que posee al menos dos nodos. ¿Qué es lo que son los nodos? Los nodos son los puntos, digamos así, son los puntos de unión con otros eslabones. O sea, son las partes a través de las cuales un eslabón se une a otro eslabón, ¿sí? De cualquier manera, vamos a dejar claro que si bien nosotros vamos a trabajar con cuerpo rígido, con un eslabón definido como un cuerpo rígido, existen otros tipos de eslabones. Existen eslabones flexibles, como vemos ahí, en el caso de un sistema de correas, donde esta es el nexo entre las distintas poleas, como vemos ahí en la diapositiva, y que me permite transmitir el movimiento entre los diferentes cuerpos, que en este caso son las diferentes poleas, que son parte de ejes a los cuales yo estoy transmitiendo el movimiento, de un eje a otro eje, que es la función que va a tener un eslabón o barra, transmitir movimiento, básicamente, de una manera especificada, deseada, básicamente. Entonces, una correa es un eslabón flexible. También existen los líquidos, como vemos ahí. Ese GIF que se está mostrando ahí
nos está mostrando una turbina que se llama Pelton, que es un rodete con cucharines, o sea, como si fueran cucharas, y que es impulsado por un chorro tangencial de agua, donde básicamente el chorro viene a formar parte de un eslabón líquido, ¿eh? Que transmite un movimiento. También están los gaseosos. En ese caso, un ejemplo para mostrarlos es justamente un motor ahí donde la combustión generada por la mezcla, al expandirse los gases toman la función de un elemento que va a accionar sobre otro cuerpo transmitiendo un movimiento, ¿eh? Una fuerza. Y también existen los magnéticos. Ahí se está mostrando un núcleo, ¿sí? Un núcleo que se mueve, o sea, un hierro que se mueve dentro de una espira, de un campo magnético, y nosotros vamos a accionar para que ese núcleo se mueva en un sentido o en el otro. Esto es un ejemplo muy claro de lo que son, por ejemplo, en los autos, las trabas de las puertas, ¿sí? El sistema de trabas de las puertas, que son sistemas electromagnéticos, ¿sí? Y en el caso de la parte superior, donde estamos con el eslabón rígido, ahí vemos cómo las ruedas, esto está mostrando el sistema de dirección de un vehículo. Disculpen. Y vemos cómo las ruedas pueden girar, ¿sí? Gracias a todo un sistema de eslabonamientos, donde la rueda está montada sobre un eje. Ese eje a su vez es un eslabón que es esa palanca primera que se mueve con la rueda. A su vez hay una articulación ahí o junta que ya vamos a saber cómo son y cómo se denominan, y una barrita que va hasta otra barra color rojo, ¿sí? Que en este caso es una cremallera. Esa barra de color rojo que tiene dientecitos, eso es lo que se denomina una cremallera. Y fíjense que tiene movimiento de traslación, rectilíneo. Por supuesto, esa pieza va dentro de una guía que se llama la caja de la dirección, y está movida por un piñoncito que está al extremo de la barra del volante. O sea que ustedes cuando mueven el volante lo que están accionando es esta cremallera, de tal manera que esta se mueve hacia un lado o hacia el otro, moviendo las ruedas. Hay gente del otro lado de la pantalla que tal vez conozca esto, otros que no lo conocen, pero más o menos para que vayan viendo. Todos estos elementos que van desde desde las juntas, si ustedes ven que estos son los puntos de articulación, o sea, lo que está indicado como un círculo, ¿sí? Los círculos ahí de conexión entre los diferentes elementos serían lo que se denominan las juntas. Si ustedes ven, la barra tiene movimiento de traslación. Y para un lado de la barra hacia la izquierda o para el lado derecho, van a ver que el mecanismo se duplica, o sea, es el mismo mecanismo básicamente. Tenemos la barra, que es la que se desplaza en forma de corredera, como ya vamos a ver, en forma rectilínea. Hay otro eslabón que une a esta barra con el eslabón sobre el cual se monta la rueda. Fíjense que para el lado izquierdo o para el lado derecho tenemos el mismo mecanismo.
este mecanismo ya a medida que vamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que es el mismo mecanismo con el cual está formado el sistema de... es un mecanismo de manivela biela corredera, como ya lo vamos a aprender, y es el mismo mecanismo que estamos utilizando en el motor para poder transmitir la fuerza de los gases, cuando ahí va a recibir el golpe, manda el pistón hacia abajo, es la corredera, que ya vamos a ver que se llama así, que se mueve y a través de la biela, que es el elemento que mueve, que une la corredera con el elemento que está girando, que tiene movimiento de rotación pura, ¿sí? Y el otro elemento que es lo que se llama la biela, que une a la corredera con el elemento que está girando 360 grados. Ya vamos a definir cada una de esas cosas, nada más que quiero que vayan teniendo, viendo y formándose una idea de lo que son los mecanismos y que el mismo mecanismo puede ser utilizado en diferentes dispositivos o mecanismos que mueven o que tienen diferentes utilizaciones. ¿Eh? Bien. Los eslabones generalmente, como muestra ahí, se pueden clasificar de diferentes formas. Se clasifican, en este caso, como está mostrando la diapositiva, según su función. Los eslabones, como vemos ahí, vamos a tener el 1 va a indicar a un eslabón que está indicado ahí como los dos pivotes, esas piecitas rojas, gris, que están indicadas ahí, donde otro eslabón, que es el 2, se une a este 1, y después tenemos otro eslabón, que es el 3, y finalmente un eslabón que se une, que es el 4, que se une a un extremo del 3 y a otro pivote que vemos de rojo también ahí, que lo vamos a definir como bastidor. ¿Qué es lo que es el bastidor? El bastidor es el eslabón que va a tener todos sus grados de libertad restringidos. Acuérdense que grados de libertad era la cantidad de parámetros, ¿sí? Necesarios e independientes que necesitamos para dar la posición de un cuerpo en el plano, ¿sí? Eso lo vimos ayer, el martes. Entonces, vamos a tener un eslabón que ahí está mostrando el ingeniero Manuel, que ha hecho una especie de uniendo a las dos piezas rojas, al círculo y al triángulo, que esas son las dos partes fijas, o sea, del mecanismo. Como ya les voy a insistir mucho, no existe un mecanismo si no existe un eslabón que tenga todos sus grados de libertad restringido, es decir, un eslabón que está fijo al plano de referencia. Todos sus grados de libertad están restringidos. Tiene grado de libertad 0. Bien. Por lo tanto, todos los demás eslabones que sí se mueven respecto de él, básicamente. Entonces, el ingeniero Galdeano ha
unido, entonces las dos piezas, el círculo, como les decía, y el triángulo, que son las dos partes fijas de este mecanismo, indicando al bastidor. Generalmente, como vemos ahí, el bastidor se indica como un triangulito con rayitas, para indicar que está, eso es un símbolo frecuente en la parte de electricidad. Siempre indicamos también una especie de rayitas, ¿sí? Como si fuera un triangulito, pero formado por rayitas, lo cual significa que estamos en tierra, ¿sí? A tierra. Indicamos la parte eléctrica que es tierra. Acá al bastidor, que es tierra, o sea, es la parte que está fijada al plano de referencia fijo, entonces es nuestra tierra, es nuestra parte fija. Se lo indica así como ese triangulito o como el dibujito que se está mostrando ahí, que son las partes rojas con grisecita en el caso del dibujo esquemático de este limpia parabrisas, ¿sí? Que está dibujado en su forma normal a la izquierda y a la derecha está dibujado en forma esquemática, en forma esquelética o esquemática. Entonces, como ya vamos a ver, este mecanismo es el mecanismo más básico que existe, ya se los voy a mostrar un poquito más. Tengo que usarlo para ir indicándole todos los elementos básicamente, pero el eslabón de entrada es este eslabón que está pintado de celeste, que va desde el bastidor hasta y se une a este otro eslabón que es que está indicado con color verde. ¿Sí? Entonces el celeste va de un extremo desde un nodo, que es la unión con el bastidor rojo, y el otro nodo de ese mismo eslabón celeste es el que está unido, es el otro extremo, el otro circulito que lo une con el eslabón acoplador verde. El eslabón de entrada tiene su función porque ese eslabón está normalmente relacionado ¿con quién? Con la energía, por ahí va a entrar la energía al mecanismo. Por eso, con color amarillo está indicado el motor, o sea, el motor está unido al eje de entrada de ese eslabón celeste, y lo hace girar, básicamente. El verde es mi eslabón acoplador. ¿Qué función cumple? Y unir el eslabón de entrada, perdón, de vuelta, con el eslabón de salida. ¿Cuál es el eslabón de salida? Es el que está medio tapadito, que es amarillo y que está unido por un extremo al otro extremo del acoplador y por el otro lado al eje del bastidor, donde eso que está indicando el ingeniero Galdeano ahí. Entonces ese sería el eslabón de salida. Y ese eslabón de salida que es cortito no es solamente ese, porque a su vez se prolonga sobre el brazo de la escobilla, del porta escobilla, que es del limpia parabrisas. O sea que el eslabón de salida es todo ese eslabón, básicamente, como está indicado acá. Entonces, según su función, tenemos el eslabón de entrada, el que recibe el movimiento, el que recibe la energía, el eslabón de salida, el que genera la acción que nosotros queremos hacer, que en este caso sería mover la escobilla para limpiar el vidrio, ¿sí? Y el eslabón acoplador, que es el que o biela, generalmente se llama acoplador o biela, que es el elemento que une la entrada con la salida.
básicamente. Vuelvo a repetir, ese mecanismo que acabo de describir, que es un mecanismo, es el mecanismo más básico que existe, pero como vamos a ver, es el mecanismo más utilizado que existe en todas las funciones que ustedes puedan pensar. Bien. Ahí el ingeniero Manuel Galdeano ha indicado al eslabón de salida, todo en amarillo, formando un eslabón rígido ahí, que tiene la forma de un triángulo, como si fuera un triángulo esquemático, y ese eslabón está pivotando en el centro, donde está el número 4, ahí estaría girando, haciendo un movimiento de balanceo, se llama. Bien, vamos a la diapositiva que sigue. Ahí, Manuel, si usted puede borrar lo que ha dibujado, después, Sí, ahí sí, sí. vemos para que ustedes, ahí está, gracias, para que ya vayan formándose una idea de lo que es el mecanismo, aunque todavía no lo defino, ¿sí? Pero que lo tengo que mostrar para que vayan formándose una idea. Ahí tendríamos a un mecanismo de cuadrilátero articulado girando, donde la pieza roja, que está articulada a la pieza mostaza, o marroncita, mostaza, para mí, que tiene rayitas abajo, lo cual significa que es nuestro bastidor. Es otra manera de esquematizar lo mismo, ¿sí? Es la pieza que está fijada a nuestro plano de referencia y está estacionaria en una posición cualquiera dentro de este sistema de referencia. Las demás piezas están girando respecto de la misma. En este caso, el eslabón de rojo, que se articula con el bastidor por uno de los nodos de ese eslabón rojo, y por el otro extremo, por el otro nodo, se articula a la pieza verde que va a ser nuestro acoplador o biela. Esa pieza roja se llama manivela. ¿Por qué se llama manivela? Se llama manivela porque es una pieza que puede girar 360 grados, o sea, hace rotaciones completas, giros completos de 360 grados. Y se mueve respecto a un eslabón que es el bastidor. Entonces, se define por dos conceptos. Uno, porque está articulado al bastidor, ¿sí? Que es un elemento fijo. Y segundo, porque puede hacer giros de 360 grados. La pieza celeste, que también está articulada al bastidor por uno de sus nodos, y a la pieza verde, que sería nuestro acoplador, por el otro extremo, por el otro nodo, esa pieza se denomina balancín. ¿Por qué? Porque es una pieza que también puede girar, pero no puede hacer giros completos, sino giros parciales. Por lo tanto, se denomina balancín. Normalmente también sería el eslabón de salida, ¿sí? Así como el rojo es nuestro eslabón de entrada. Y la pieza verde, que está, por supuesto, unida a la pieza roja a través de uno de sus nodos y a través del otro nodo a la pieza celeste, es nuestra pieza llamada acoplador o biela, y que va a tener movimiento de rototraslación, porque a la vez tiene que articular sobre dos elementos que se están moviendo y tiene que digamos, asociar el movimiento de una pieza al de la otra pieza. Por lo tanto, esta pieza tiene un movimiento de rototraslación y no está unida a una pieza
fija, o sea, no está unida al bastidor, sino a dos piezas que se mueven. Es el nexo, como les dije anteriormente, entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida en este caso, ¿sí? El bastidor, ya se los expliqué antes, básicamente es el elemento que está fijo al sistema de referencia, y finalmente me quedaría definir un quinto eslabón, ¿sí? Que es el eslabón corredera. El eslabón corredera, que en este caso es el eslabón que tiene movimiento de traslación pura, básicamente. Ahí estamos mostrando a la derecha un mecanismo que vamos a llamar mecanismo de manivela biela corredera. Este es el que yo les estaba indicando recién, anteriormente, en la primera diapositiva, ¿sí? El que está indicado como el motor, donde nosotros tenemos la corredera, que es la que tiene movimiento de traslación pura, después el eslabón nexo entre la corredera o pistón, esa corredera se denomina pistón en un motor, el elemento que articula la corredera con el otro que gira 360 grados, que sería nuestra manivela, esta que tiene la forma de un semicírculo, ¿sí? Y es la que gira 360 grados. Entonces, la pieza blanca es nuestra manivela, que en un motor se llama cigüeñal. La pieza gris es la pieza que une la que rota 360 grados con la que hace la traslación. Esa es nuestra acopladora o biela. Ahí el ingeniero Galdeano está esquematizando, ¿no es cierto? Entonces tenemos la corredera, que es el rectángulo que ha indicado, moviéndose dentro de las paredes, que ha indicado como verdes. Para nosotros sería nuestro bastidor, o sea, el bastidor en el motor sería toda esta parte fija, que sería toda la parte respecto de la cual se mueve todo el mecanismo, ¿sí? Ahí lo ha indicado el ingeniero Galdeano como las dos líneas con las flechitas, con las rayitas verdes. Eso sería nuestro bastidor, conjuntamente con el triangulito que tenemos abajo, ¿sí? Esto conformaría nuestro bastidor esquematizado, ¿eh? Que en el caso del motor sería lo que se llama toda la pieza gris externa, que denominamos block. Block. Nuestro bastidor en un motor se llama block. Bien. Este mismo mecanismo, les dije que en el caso